Un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia que nos escuchan en el país y en el mundo a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Hoy, amables oyentes, más allá de los temas coyunturales, políticos, cambios constitucionales, queremos volver a instalar, porque esto no es nuevo, en este espacio, un tema fundamental en el desarrollo de una sociedad, como es el emprendimiento. Y aquí hay críticas y autocríticas porque, por ejemplo, la Universidad Ecuatoriana le debe mucho en ese sentido. Pero hay contrastes. Por ejemplo, el semanario Líderes, que viene trabajando permanentemente en este sentido desde la visión del Grupo El Comercio, estableció el reconocimiento al emprendimiento y en esta ocasión los premios Emprendedor 2014 fueron entregados a destacados personajes, jóvenes, instituciones, y con ello se reconoce el aporte a la sociedad. Precisamente vamos a abordar este tema con 4 invitados especiales hoy, luego de la siguiente pausa. Reiteramos un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia que nos escuchan en el país y en el mundo a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. El tema de hoy, el emprendimiento en el país, su reconocimiento y sus desafíos. Invitados de hoy, Javier Basantes, editor del semanario Líderes del Grupo El Comercio. Andrea Ruiz, ganadora del premio Mejor Emprendedora Universitaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE. Ernesto Cruje, el mejor emprendedor ecuatoriano, otro reconocimiento que se hace a su aporte durante los últimos años. Javier Arreategui, el mejor startup del país. Bienvenidos. Quisiera empezar con Javier Basantes. ¿Cómo se llega al establecimiento de los premios del emprendedor en sus diferentes campos? Un tema que es fundamental en el desarrollo de una sociedad. Buen día, Javier Basantes. Miguel, muchas gracias y muy contento de estar nuevamente aquí en el programa conversando de algo que nos apasiona, que es el emprendimiento. Cuando nosotros a lo largo de 17 años en Líderes nos hemos enfocado en una comunidad que ha aportado mucho por el país, dijimos, es el momento de que se pueda hacer un reconocimiento público, porque ya son emprendimientos que de alguna forma se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en algunos casos, en otros son ideas muy innovadoras, como lo van a contar aquí los invitados. Y dijimos, ok, creo que ya estamos nosotros también como un producto editorial, como un medio de comunicación, en el momento en el cual nuestra marca, que ha ganado prestigio dentro de la comunidad emprendedora, podamos desarrollar una actividad como esta, hacer ese reconocimiento público, porque más allá de las propias iniciativas de negocios que están desarrollando cada uno de los emprendedores en el país, han conseguido su financiamiento, han hecho un aporte a la sociedad en temas de responsabilidad social, en temas de cuidado del ambiente, en temas de innovar. Entonces, ¿qué mejor que reconocerlos eso? Reconocer ese aporte hecho desde sus iniciativas, para que sea una especie de estímulo y que esto lo tomen en cuenta también como un reto y que sus historias de emprendimiento sirvan como un ejemplo al resto. ¿Por qué, Miguel? Porque en la raíz y en el ADN del semanario Líderes, nuestra misión como medio de comunicación es dar a conocer esas historias que pueden llegar a inspirar. Muchos nos han comentado en nuestro producto, cuando hemos tenido la oportunidad de tener encuentros con emprendedores, que Líderes no es un producto editorial que informa, sino es un producto editorial que motiva. Y a partir de eso, nosotros dijimos, este es un primer paso, primera edición de los premios de emprendedor. Hay todavía mucho por hacer. Para nosotros también estos premios son un emprendimiento propio, pero que conforme irá transcurriendo el tiempo, creo que ya hemos dado el primer paso. Y a veces para emprender, lo principal es dar ese primer paso. Lo hemos dado. Se ha hecho esta primera etapa de reconocimiento de estos emprendedores y sobre todo eso, Miguel, que la comunidad los reconozca y a través de un medio de comunicación reconocer lo que han hecho. Ese fue el objetivo, ese fue el propósito cuando lo planteamos y ahí están, ya tenemos aquí unos primeros ganadores que han puesto la vara muy alta para una segunda edición en donde las historias que vengan tendrán que ser mucho más ambiciosas en la medida en que estos emprendedores que hemos premiado en este 2014 así lo han hecho. Javier, quizás aun cuando pudiera resultar reiterativo, es importante para nuestros miles de oyentes explicar el significado, en pocas palabras, de lo que implica un emprendedor, un innovador. Alguna vez conversaba, Miguel, justamente hay muchos conceptos que quizás pueden definir
esta tarea del emprendimiento se va mucho por la actitud, la perseverancia, tener gusto por el riesgo, equivocarse y probar. Prueba, error, como es una frase que la dice Santiago Peralta, que es el principal de Pacari, y ahora Pacari está ya he perdido la cuenta de los países donde llegó ese producto. Entonces, dentro de esa conceptualización, una frase que yo nunca me olvido de un empresario aquí en el Ecuador, que me reservo su nombre porque me lo pidió, es el hecho de que hacer emprendimiento en el Ecuador tiene sus particularidades. Y le digo, ¿y cómo puedes resumir esas particularidades? Me decía que emprender en el Ecuador tiene los siguientes retos. Te pongo el ejemplo, me decía él, de un partido de fútbol. Es como jugar de visitante, con el público en contra, con el árbitro en contra, con la cancha dañada, y se fue la luz durante el partido. Pero sobre esas circunstancias, el emprendedor sale triunfador, gana, y ahí están los resultados. Creo que ese es el mejor ejemplo de lo que pasa en el país, porque si entramos un poco más a fondo, hay lo que se decía al inicio, Miguel, el tema de la relación academia con la sociedad, la relación universidad-empresa, la relación sector público, sector privado, que son varios factores en donde todavía en el Ecuador no se llega a consolidar ese ecosistema que de alguna forma hoy se lo está tratando de hacer. Entonces el emprendimiento debería ser una cadena, un eslabón de funcionamiento en una sociedad, ¿no? Y eso debiera ser una política pública. En el discurso que dio Ernesto durante la ceremonia de premiación, justamente mencionaba eso. Y ahora creo que poco a poco se lo está haciendo. Hay una iniciativa en la Asamblea que trata de promover algún tipo de legislación, pero también hay otra iniciativa que es una alianza para el emprendimiento y la innovación, que son articulaciones que yo creo que en el conjunto de una definición de política pública puede llegar a funcionar. Entonces, creo que ahí están los retos. El emprendedor persevera, no deja de soñar, alcanza sus objetivos, se plantea metas, y eso es lo que también nos da esa fortaleza como ecuatorianos, ¿no? Son indudablemente avances, sin embargo, en la práctica, Javier, tampoco es que por decreto o por una ley se puede establecer el emprendimiento. Si esto nace del know-how, el sacrificio, la perseverancia, el trabajo de los jóvenes. Pero también para eso, Miguel, es importante, por supuesto, por decreto no se pudiera conseguir, pero en cambio, si una política pública que fortalezca la formación en la secundaria. Hoy hay ya, por ley o por decreto, la obligación de enseñar. Se enseña o se dan nociones de emprendimiento en los colegios, pero con personas que no se han preparado para eso. He tenido la oportunidad como editor de líderes de visitar algunos colegios, y en algunos colegios prácticamente a veces ni siquiera saben qué es el mercado, donde van a tener que competir. O bueno, hoy se habla mucho de los modelos de negocios, pero en un principio es necesario el plan de negocios. Y ustedes han hecho un plan de negocios y unos han dicho, ¿y qué es eso? Pues, de alguna forma, creo que allí también son las bases en donde uno puede llegar a sentar, que exista mayor formación, y esa es una participación. Falla estructural en la educación, porque a veces uno puede poner un ejemplo tan simple: el niño que llega inquieto a la preescolar o escolar llega con esas ideas de la edad, pero a veces, y esta no es la regla, por cierto, en la secundaria sale el bachiller a veces bloqueado y ofuscado. Y con muchos paradigmas, Miguel. Muchas veces en esa formación primaria o secundaria, muchas instituciones todavía le orientan hacia una ubicación laboral, no hacia comerse el mundo, hacia innovar, a pensar más allá de nuestras fronteras. Y ahí es donde, por ejemplo, yo creo que una ley mucho más fuerte en temas de formación a nivel secundario puede contribuir a que esos profesores que están con tanta responsabilidad, con una responsabilidad inmensa de formar a niños y a jóvenes, tengan un poco más de involucramiento en el tema del emprendimiento. Y ahí creo que es paso a paso, ¿no? Esto es un proceso que demanda un tiempo, pero que tenemos que hacerlo ya. Y ahí es donde una política pública, en el caso de la educación, puede contribuir a que podamos tener un escenario mucho más optimista de aquí a una siguiente generación, por ejemplo. Bueno, un gusto recibir de nuevo, porque no es la primera ocasión. Ernesto Krüger nos ha contado en estos espacios y en otros también su desafío, su trabajo de emprendimiento. Hoy reconocido nuevamente el mejor emprendedor ecuatoriano. Ernesto, que de nuevo en ese trabajo tesonero permanente aporta Ernesto Krüger. Bueno, Miguel, muchas gracias, y a todos los amigos Javier, todos los que estamos aquí, me siento muy muy honrado de estar acá, como siempre. Primero yo aprendo de las personas cada vez que estoy en una entrevista,
y no dejo de aprender lo que acaba de decir Javier, no dejo de aprender cada día algo. Ganar un premio es un reconocimiento que genera mayor compromiso porque la gente te busca, te ve, entonces en ese sentido es un compromiso de cómo poder ayudar a más gente también. Entonces ese es mi enfoque ahora, hoy por hoy. Estoy tratando de ayudar a más personas. Como dijo Javier, el emprender en Ecuador es muy difícil. Se tienen muchos elementos en contra, no hay concatenación de políticas. Por un lado dicen hay una política y por otro lado no pensaron que esa política va en contraposición con otra política, y estamos llenos de elementos que no favorecen el ambiente del emprendimiento. Asimismo, existe la capacidad de la gente para ser evaluada, para ser emprendedores o no. Y no todos tienen esas capacidades, entonces hay que de alguna manera aflorar eso. Y hoy me contenta mucho que hay un ecosistema de emprendedores, un ecosistema de gente que está queriendo emprender cosas nuevas y que se está hablando a nivel en todo aspecto, desde conceptos como capital de riesgo, que es uno de los problemas más graves que se tiene en este tipo de empresas, y hablar de startups, ¿no? Que hay un ganador de la mejor startup. Entonces, estas cosas, de alguna forma, favorecen ese entorno, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que el único medio que ha estado apoyando a los emprendedores ha sido Líderes. Yo antes de entrar con Javier le comentaba que hace muchos años, Albertina Navas, que me hizo la primera entrevista hace, no sé, creo que ya 14 años o 15 años, fue un salto. Entonces la gente nos conoció un poquito más. Después, en los 10 años de Líderes, que dimos una charla. Aunque Ernesto Kruger ya estaba haciendo sus sí, travesuras, digamos. Sí, pero es importante que la gente sepa, porque tú puedes de alguna manera tratar de hacerte conocer y invertir en mercadeo y lo que sea, pero Líder, si no lo hubiera hecho de esa forma, o tener ese free press que yo le llamo de alguna manera, tal vez no se hubiera avanzado un pasito más. Y en los 10 años dimos una charla y avanzamos otro pasito más. Y entonces eso es estimulante porque nada más existe. Hoy se ve las coyunturas de hace un par de años del tema de emprendimiento, pero si tú te fijas en todos estos 40 años y más de experiencia que hemos visto, y de lo que yo me acuerdo, pues, de lo que más o menos tengo uso de razón, no se hablaba de emprendimiento. Y solo basta ver las empresas que existen en este país, las grandes empresas, no son las mismas de antaño. No ha habido un crecimiento de nuevas empresas. Y si los ha habido, ha sido de un ámbito local. Entonces, poco a poco hoy, la necesidad también es muy importante. El país está requiriendo salir, abrirse al mundo. Y la única forma... La oportunidad. Exactamente. Y la única forma, como yo decía en la charla del 30, la única forma para salir los países que han tenido peores circunstancias, y hablaba de Japón, hablaba de Corea, hablaba de la propia Alemania, que fueron arrasadas por los problemas de guerra, y hoy por hoy son potencias mundiales. Entonces, ¿por qué? Porque existe esa vena de emprendimiento, una vena en la cual los países se dedican a ver cómo fallar, prueba y error, fallar, prueba y error. Y esa es la clave de muchas cosas. Hoy por hoy no existe eso en muchos países de Latinoamérica, y Ecuador tiene ese gen, porque según un estudio que hace la SPOL, nosotros somos uno de los países de mejor emprendimiento, que tiene los mejores, más altos. El ecuatoriano es emprendedor, pero el problema no está en quedarse en emprendedor, sino pasar a la siguiente etapa, que ya es el ser innovador, es decir, mantener en el tiempo. Como yo siempre digo, el matrimonio. Puedes ser enamorado y estar enamorado un buen tiempo, pero cuando te casas ya la cosa cambia. Y ahí sí tienes que mantener el hogar, y ahí tienes que innovar, y ahí tienes que, o sea, si se quieren en términos, condiciones normales, ya tienes que seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces, ese es el aspecto que yo estoy viendo. Veo con profunda alegría que se está viendo que hoy ya hay la palabra emprendimiento, la palabra innovación, y yo creo que Líderes ha jugado en sus 17 años un papel importante para esto. Ernesto, ¿cómo articular en una sociedad el que las diversas instituciones puedan impulsar esto? ¿Qué bien le haría? Algo se ha avanzado, es indudable, pero no como una política de Estado, lo que bien decía Javier Basantes, el que los jóvenes estudiantes salgan siempre con su título, a la par del título, con un emprendimiento bajo el brazo. Sí, mira, en eso yo siempre he sido crítico un poquito de la universidad. A pesar que yo estudié en una universidad muy prestigiosa de la ciudad, en la Politécnica, yo siempre veo que a las universidades les falta
abrirse, a decir, oye, hay cómo hacer algo nuevo. Y en ese sentido, le enseñan a uno más a ser empleado que a ser emprendedor. Entonces, ahí viene la primera falla coyuntural que creo que está cambiando ya, porque ahora sí todas las universidades tienen cátedras de emprendimiento. Pero como tú decías, Miguel, el problema más fuerte es cómo concatenar esto, está en el capital de riesgo. Aquí se castiga el equivocarse, aquí se castiga el fallar. En la sociedad se ve que tú fallaste y eres una persona que nunca más puedes hacer nada más. En otras sociedades, por ejemplo, voy a tomar el tema que yo conozco mucho, el Silicon Valley, se castiga el que mientras más equivocación tú tienes más experiencia. En otras palabras, esa experiencia te va a servir para emprender algo nuevo. Y eso es una faceta que hay que trabajar mucho. Ejemplo, el capital de riesgo. Yo vuelvo e insisto, esta es la clave para todo lo que se despegue en este tema de emprendimiento. No hay capital de riesgo, hay iniciativas privadas, un club de inversionistas ángeles, pero no hay la aversión al riesgo. Los empresarios de la banca, por ejemplo, o la gente de la banca, no entiende tampoco este concepto, porque si tú no tienes un contraparte, un colateral para garantizar eso, simplemente no te prestan. Y entonces yo a lo largo del tiempo nunca tuve préstamos porque nadie me los daba. Y entonces tuvo que ser un crecimiento orgánico. Si no, hubiera sido el crecimiento mucho más grave. Por el esfuerzo de Kruger. Claro, y entonces ahí desde un punto de vista yo creo que se podría haber hecho más rápido las cosas, se podría ir a hacer transnacionales o translatinas, digo yo, si se tenía este concepto de capital de riesgo. ¿Qué es el capital? En donde una persona pone un capital, sabe que tiene la posibilidad de fracasar, pero que ese capital, si es que tiene éxito, se vislumbra por millones o miles. Y son ejemplos muy simples. Mira, ahorita todos usamos WhatsApp, ¿no es cierto? Cuando dos muchachitos estuvieron en eso y dijeron, oye, buscaron un inversionista de capital de riesgo, ¿y qué resulta que hicieron? Les aportaron esos. Oye, esas personas no solo que tuvieron muchísimo dinero, sino que lograron cambiar la estructura de todo lo que significa el emprendimiento desde un punto de vista de fondos, porque ha sido una de las inversiones más grandes que se ha hecho ahora. Entonces, solo son ejemplos, claro, pero de cada 10 fallarán 9. Entonces, ese es el punto, hay que entender eso y hay que ayudar a la gente a que sea, que tenga la capacidad de equivocarse. Y obviamente, previo a eso, obviamente no le va a dar un dinero de riesgo a cualquiera, hay que hacer evaluaciones muy serias contra la persona, si es capaz, digamos, la psiquis de la persona y también los elementos y la idea, evaluando la idea y cómo va a ir llevando poco a poco esa idea con el menor, como te digo, con el menor riesgo posible. Siempre habrá el riesgo, pero eso no existe acá y eso es lo más grave. Yo creo que ahí está digamos, ese puede ser el antes y después. El gobierno está hablando de esto también, pero no lo ejecuta y eso me preocupa porque nos estamos demorando tiempos. Y en otros países como los vecinos Colombia y Perú ya están avanzando en eso, digamos Colombia muchísimo más avanzada a tal punto que ya tiene compañías de clase mundial en el entorno. Entonces eso yo creo que hay que trabajar mucho los actores. Yo digo, me parece muy importante el conectar a todos esos actores. Yo creo que el IDES tiene la visibilidad de todos esos actores y yo creo que podemos estructurar algo interesante diciendo a los actores trabajemos en conjunto. Hay estas iniciativas de conglomerados de empresas es muy bueno y así hay que seguir. Yo creo que no queda otra que seguir, aunque estemos con el árbitro en contra, aunque estemos con la cancha en contra, todo en contra, pero el emprendedor tiene que seguir, pero sería mucho mejor si tiene ese entorno que le ayuda. Hemos escuchado la experiencia ya de Ernesto Kruger con sus años en el emprendimiento y por eso el reconocimiento. Ahora cabe escuchar una estudiante, Andrea Ruiz, ganadora del premio Mejor Emprendedora Universitaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE. ¿Qué hizo para nuestros oyentes en este programa para llegar a este reconocimiento del Semanario Líderes? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad, como decía Ernesto, la universidad es un punto, la educación es un punto clave para crear en nosotros la motivación de ser emprendedores. Realmente yo ya estoy en los últimos años para acabar la carrera y no hubo bastante apoyo en los primeros inicios de mi carrera porque realmente solo querían formar, en este caso, empleados y nunca hubo ese
ese bichito, esa cosa de decir quién quiere emprender o ser jefe de su propio negocio. Entonces, en realidad fue una motivación ya viéndome en los últimos años qué voy a hacer y utilizar las herramientas que me dio la universidad. ¿Cómo fue el inicio, quizás contracorriente, de Andrea Ruiz? Bueno, realmente uno de mis problemas fue el tiempo entre estudiar y emprender, pero realmente tomé una técnica que es vincular lo que iba aprendiendo durante toda durante, digamos, un semestre me daban desarrollo de emprendedores. Entonces yo realmente le ponía bastante énfasis en esa materia porque me encanta, me llama la atención eso de ser uno innovador. Entonces yo lo vinculaba con los emprendimientos. Entonces de lo que era teórico, porque realmente es así, es teórico, se queda dentro de las aulas, yo lo hacía práctico. Entonces yo veía como una compensación de lo que iba estudiando. Pero realmente fue ya evolucionando, nos dimos a conocer y ya fue como ideas de negocio lo que teníamos. Entonces poco a poco fuimos, ¿cómo se dice?, innovando, creando más productos que iba a la par con lo que íbamos aprendiendo y a la necesidad que nosotros veíamos. Entonces, realmente sí se puede, pero siempre hay limitaciones en este aspecto universitario. Pero, depende de uno mismo también tratar de superar esas barreras y demostrar que realmente sí puede haber un cambio y ser una motivación, porque de lo que se dio esta premiación, fui a la universidad y realmente fue motivante para los estudiantes. Es como que hubo alguien que ganó de nuestra universidad, entonces hay algo por hacer. Entonces igual las autoridades también estaban muy emocionadas en ese aspecto, porque realmente ellos decían, no hacemos mucho por ustedes en esa parte. Claro, lo ideal es impulsar antes de un premio. Claro. Porque ya con el premio se puede subir a la tarima el que quiera, ¿no? Quizás para nuestros oyentes, si nos puede resumir los emprendimientos que ha tenido a través del estudio y las ideas de Andrea Ruiz. Bueno, yo tengo 3 emprendimientos. Uno que es de educación ambiental, que se llama Cachivachero. En este realizamos talleres de manejo de residuos sólidos, también talleres de educación ambiental en escuelas y empresas. El otro es de Quillari Folk. Nosotros realizamos, trabajamos con la parte ecoturística. Entonces nosotros manejamos, pero desde una parte neoandina. Entonces rescatamos todo lo que es la diversidad cultural y natural del Ecuador, dándole un enfoque más moderno, contemporáneo. Y otra que también se vincula mucho, que es la movilidad verde, que se llama Chuya Bici. Entonces nosotros innovamos con productos, en este caso reflectantes, para la visibilidad de los ciclistas. Entonces esos son mis 3 emprendimientos hasta ahora. Bienvenido a Javier Larreategui, el mejor startup del país. Bueno, si nos resume su hoja de vida y cómo llega también a esta consecución, este reconocimiento del Semanario Líderes. Muchas gracias, Miguel. También quiero agradecer a Grupo El Comercio, el Semanario Líderes y a Radio Quito por permitirnos expresar y ser, me parece, fuente también de inspiración a más personas que vendrán después de nosotros y seguirán innovando para crecer económicamente y socialmente en nuestro país. Bueno, todo nació, también quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a la empresa, a mi socio Federico Dávalos, a todas las personas que conforman del IPCA y que creen en el sueño. El sueño empezó hace más o menos 10 años, en donde asistí a una reunión en donde una persona hablaba de los mapas comerciales del mundo. Y el mapa comercial que estuvo vigente hasta la década de los 20, de 1920, era el mapa mundi. Entonces una nación, para ser más rica que otra, tenía que invadirla y tener sus recursos naturales. Luego ese mapa cambió y el mapa se transformó en unos y ceros. Es decir, el mapa era el sistema binario. Y pasó un efecto que países que no tenían recursos naturales se tecnificaron y llegaron a ser potencias. Los tigres asiáticos, Japón, Taiwán. Pero estamos ya en otro mapa comercial. El mapa comercial actual del mundo es el reconocimiento del ADN, la biotecnología, todo lo que tiene que ver a lo que está en la Tierra. Y entonces Ecuador, la cuenca del Pacífico, es la zona más biodiversa del mundo. Tenemos todas las especies en el Ecuador para poder suplir de productos, suplementos, alimentos, cosméticos para el mundo. Y entonces
Desde ahí nació la necesidad de poder desarrollar en el Ecuador, a partir de productos que los tenemos aquí ancestralmente, productos que lleguen al mundo entero y que sí se lo puede hacer. Cuando yo leía el semanario Líderes y lo que pudieron haber escrito acerca de nuestra empresa y de nuestro emprendimiento, ahí hay una empresa que yo siempre admiré. Y después de eso, el reto fue más grande, porque me di cuenta que ahora la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de guiar a una serie de empresas de innovación para que hagan lo mismo, para desarrollar el Ecuador. También recordaba muchas veces conceptos entre cuál es la diferencia entre una buena idea y una idea innovadora. Y la idea innovadora, aparte de ser buena idea, es financieramente rentable. Y entonces ahí es donde entra en juego todo esto que hemos hablado con mis compañeros, en el sentido de que debe haber, ¿no es cierto?, mayor impulso a que las personas puedan transformar esas buenas ideas en ideas que también sean rentables y que puedan llegar al mercado para desarrollar empleo, para desarrollar crecimiento económico y un desarrollo en general para la sociedad. En ese sentido, Javier, ¿cómo impulsó sus ideas a través de la empresa? Bueno, en un inicio fue luchar contra paradigmas que nacen desde la familia, de que no se puede, que es complicado, que es muy grande para poder soñar en algo así. Y entonces creo que desde ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? El darnos cuenta que sí es posible, el creer. Vengo de una familia clase media en donde el trabajo, ¿no es cierto?, es muy importante en la vida. Sin embargo, el cambiar la mentalidad en que nosotros podemos ser creadores de cosas muy grandes en el mundo es algo que tomó tiempo y esfuerzo el cambiar ese chip en la mente. Una vez que eso cambió, todo se atrajo a mi vida, ¿sí? Fue un imán. Y desde ahí, con la ayuda de Federico, mi socio, comenzamos a emprender en un sueño que él obviamente estaba en la misma búsqueda, y comenzamos a trabajar en esto que mágicamente, nosotros somos muy creyentes en Dios, es como que las piezas en el universo comienzan a cambiar y comienzan a adaptarse hacia todo lo que necesita la empresa. Pero creo que lo más importante fue el cambio de la mentalidad, el creer desde nuestra mente que es posible. Eso es lo más importante. ¿Cómo cambiar la mentalidad? A veces, por la formación y deformación que existe en el sistema educativo, no hay espacios para eso. Uh-huh. Por eso yo empecé agradeciendo, muy, muy, muy importante es el apoyo que ustedes nos dan para poder exponer esto al público. Porque esto genera inspiración y genera a los oyentes una luz de decir, si alguien lo pudo hacer y pudo cambiar la mentalidad, eso es como una chispa que comienza a despertar en la mente, en el emprendedor nato que somos todos nosotros, en decir, sí lo puedo hacer, sí es posible. Y entonces desde ahí comienza a cambiar esa mentalidad. Creo que estos espacios, el espacio que nos entregan, es vital para esto, para poder aportar a la comunidad por esto. Y yo soy un ejemplo de eso, porque yo revisaba la revista Líderes desde mi universidad. Y me encantaba la revista porque cada vez que la leía, yo veía historias que a mí me inspiraban y decía, yo quiero alguna vez ser parte de esto. Es que, permítame, Javier, el semanario Líderes semanalmente ha venido presentando cosas innovadoras de lo que hacen los ecuatorianos. Y eso es un buen ejemplo, un buen paradigma que genera un acicate para los jóvenes. Correcto. En mi caso fue así. Es más, mi sueño fue salir en la revista Líderes algún día. Y lo logró. Sí, entonces, y esto que estoy diciendo es para aportar a otras personas que están escuchando y que su sueño va a ser ese. Y en el ganar, ganamos todos. Es decir, el momento que alguien nos está escuchando en el país y genera una idea innovadora, estoy seguro que esa idea innovadora va a suplir de algo muy importante para nosotros, para nuestras empresas, las que ya estamos creando, para Andrea, para Ernesto. Entonces es un desarrollo de ganar para todos.
Y claro, ese es otro concepto muy importante de erradicar en el país, porque muchas veces tenemos la idea de que si yo gano, entonces alguien tiene que perder. Y no es así. El tema es que si todos comenzamos a emprender, todos esos emprendimientos, todas esas empresas van a nutrir a las demás y les van a repotencializar. Y el gran sueño es crear un país que sea líder latinoamericano de empresa, de emprendimiento, de creación de negocios, que es posible. Tenemos una región latinoamericana llena de biodiversidad. Recordaba un viaje que hice alguna vez a Suiza, y hay un museo muy grande en Suiza donde están los productos farmacéuticos y en general de fármacos, con grandes industrias mundialmente reconocidas. Y comencé a analizar la historia, porque ahí está la historia de cada producto. Bueno, un 80% de los productos que estaban ahí salían de todo el Amazonas, la cuenca del Pacífico, Ecuador, todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, ¿qué nos falta para llegar a hacer eso? Pues simplemente creer en nosotros y emprender. Porque nosotros ahora podemos, si ya tenemos la materia prima, tenemos la ancestralidad de nuestros productos, ahora es impulsar al Ecuador en el ámbito internacional. Lo podemos hacer. ¿Cómo desarrolló su emprendimiento Javier Larreategui? Bueno, lo desarrollamos conversando, ¿no es cierto? Primero con mi familia, impulsándole, por ejemplo, a mi padre en esta idea, convenciéndolo que esto es posible, y por medio de ahí comenzamos a llegar a instancias para ver cuál es la mejor forma de financiamiento y demás. Llegó una persona... dirán, ¿qué propuso a su familia inicialmente Javier Larreategui? ¿Cuál fue el emprendimiento? Yo lo que les proponía es esto que les comento, que nosotros podemos tener aquí desarrollo de productos sobre cosas que... quinoa, tenemos el mortiño, productos que si nosotros los ubicamos mundialmente, que no hay en otros países. Entonces yo les decía, esto podemos llevarlo al mundo, podemos industrializarlo y llevarlo al mundo. Y fue contagiar eso. Posteriormente vino a mi vida algo muy importante, mi socio Federico Dávalos. Con él ya fue el impulso final para poder descargar todas estas ideas, estas imágenes en algo real, ¿sí? Federico es una persona muy calificada, muchas veces director de la Cámara de Comercio de Quito. Por él corría siempre también la venta emprendedora y el crear en el Ecuador este tipo de productos. Entonces fue un complemento ideal y desde ahí todo se desarrolló ya muy rápidamente. Y en este momento nosotros estamos en el próximo año 2015 ante la posibilidad de ya poder llevar nuestros productos al exterior, ¿sí? Ya poder, ese sueño que empezó hace 10 o 15 años, llegar con los productos innovadores ya a mercados internacionales y mercados del más alto, de la más alta exigencia. Y entonces, desde ahí empezó todo, nos hemos preparado para esto. Tenemos ya, gracias a Dios, una fábrica preparada para esto, con BPMs, con controles de calidad adecuados para llegar a esos estándares internacionales, y lo vamos a hacer. Y eso servirá cada vez más de incentivo, de inspiración para otras personas que vendrán. Bien, sobre la base de esta experiencia, Javier Basantes, editor del semanario Líderes, ¿cómo mantener? Porque a veces se suele decir, somos buenos para las iniciativas, regulares para el seguimiento, pero malos para las conclusiones. ¿Cómo lograr que esto sea una política permanente con estos muy buenos ejemplos que hay y con este reconocimiento del semanario Líderes? Allí, Miguel, la respuesta tiene algunas perspectivas. La una, por supuesto, lo que decía Javier hace poco, es quizás romper esos paradigmas y plantearse retos grandes. Cuando uno más grande piensa, quizás las ideas se pueden llegar a concretar en determinadas etapas. Creo que esa actitud nunca dejarla de perder o dejarse minimizar o perder el ánimo. O sea, la actitud ante todo. Esa quizás yo creo que es el principal insumo desde cada una de las personas. Lo segundo, por supuesto, a través de los medios de comunicación, y nuestro compromiso por ese lado es permanente, de seguir a través de historias mostrando que hay una realidad.
porque muchas veces en los discursos se puede decir muchas cosas. Justamente ahora, en un entorno de cambio de matriz productiva, a nosotros sí nos llama la atención que hay muchos que se toman la foto, pero que en cuanto a innovación, inversión, apoyo, prácticamente no se ha hecho. Entonces creo que ahí es donde, desde nuestro espacio, como líderes, seguir contando esas historias, que en la innovación, como decía Javier, hay una rentabilidad para una propuesta que quiera llegar hacia otras fronteras. Entonces creo que ahí es una de las misiones de los medios, también seguir trabajando en esto. Lo otro es también tratar de que las autoridades desde la política pública puedan definir o articular mejor las iniciativas, porque también uno puede mirar ahora mismo que se están generando espacios donde se habla mucho de emprendedores, pero en la práctica todavía eso no se consolida. Quizás habría que esperar también, podemos ser un poco egoístas en este momento y evaluar lo que se está haciendo, pero al menos ya se puede notar que hay un interés por en determinados espacios generar recursos, un capital semilla, no tanto un capital de riesgo, sino un capital semilla. El otro también, a propósito del cambio de la matriz, se están promoviendo espacios para que pueda haber más participación del producto ecuatoriano. Entonces, creo que ahí son algunos de los elementos. Y lo que dijimos al principio, Miguel, la responsabilidad de la academia, de una formación académica mucho más sólida, de docentes mucho más comprometidos con el tema del emprendimiento, que ojalá pudiera haber muchos más profesores que tengan la posibilidad de escribir sobre estos temas, de vivir en carne propia lo que es de emprender, porque también a veces desde la teoría todo pudiera resultar muy sencillo, pero en la práctica no es así. Hay una competencia que... Eso es muy escaso en la Universidad Ecuatoriana en general. En general, Miguel, pero ahí a veces nosotros decimos, cuando, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí en este tema. Líderes se plantó hace un año ir a conocer a todas las universidades del país para ver qué estaban haciendo en temas de emprendimiento e innovación. Este rato más o menos hay 50 universidades que están calificadas entre A, B y C, que están trabajando en temas de emprendimiento, de negocios, de empresas. Fuimos a ver, hicimos un recorrido por todo el país, nos tardamos un año en eso, hemos ido publicando semanalmente, y Miguel, se encuentran cosas tan interesantes que se quedan como tesis de grado archivadas en las bibliotecas. Por poner un ejemplo, una universidad en la provincia de Manabí, que tienen una propuesta de una tesis de grado extremadamente interesante para explotarle el tamarindo como un producto con mucho valor agregado. Y eso está allí. Otras tesis de grado en provincias de la Sierra Centro que apuntan mucho al desarrollo de este tipo de productos, como decía Javier, de la quinoa o también del amaranto, que también se está hablando mucho ahora. Y esas tesis de grado, se terminó la tesis, recibió la nota, propuestas que se las pudiera explotar muchísimo, explotar desde una perspectiva de desarrollo de innovación, de industria, de empleo, y se quedan allí. Entonces, claro, cierro este Eso paréntesis. implica un cambio de chip también en la docencia ecuatoriana, ¿no? Por supuesto, Miguel. Entonces, allí, por ejemplo, esas tesis pudieran ser, pero un elemento riquísimo como para perfeccionar y entrar a otro escenario. Pudiera ser una incubadora, puede ser, o directamente empresas que se involucren, que se asocien, que se apropien de esas ideas. Porque inclusive ahí con una buena alianza universidad-empresa, yo creo que hay mucho por hacer. Como decía Javier, eso de los mapas, efectivamente. Ahora ya, por ejemplo, Líderes publicó hace poco, conversábamos con Ernesto antes de entrar al programa, de una multinacional, que esta multinacional apuesta a nuevos productos de quinoa y amaranto, que es lo que tenemos acá. Y lo está llevando, ¿por qué? Porque dentro de sus estudios, de sus análisis, de su investigación, notan que son productos que va a requerir mucho el europeo, porque en Europa la población, obviamente, ya hay personas que superan los 65, 70 años, entonces requieren otro tipo de alimentación, mucha más rica en proteínas, en carbohidratos, en vitaminas. Y acá lo tenemos. Entonces, allí es donde el momento en que la empresa, las multinacionales en algún momento, y la propia universidad se puedan trabajar directamente, yo creo que allí hay uno de los elementos que nos pueden permitir llegar a ese cómo lo podemos lograr. Pero mientras tanto, vemos todavía que hay esas diferencias, van juntos pero de espaldas. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Como digo, nosotros como medio seguimos contando las historias, seguimos tratando de motivar, de incentivar, pero en un momento uno llega ya al punto de decir,
¿qué más podemos hacer? ¿Cómo conectarles más? Y creo que por ahí también nosotros tenemos un reto para tratar de ser más allá de un medio de comunicación, un canal, para que puedan interactuar mejor empresas de academia. Quizás Javier Basantes, editor del semanario Líderes, toca un tema fundamental que en el periodismo nos ha correspondido, descubrir ese Ecuador por dentro que a veces, y eso es una autocrítica también para la comunicación, que a veces no lo hemos llegado, o lo hemos llegado esporádicamente y esto queda allí. Así es, Miguel, y nosotros lo vivimos semanalmente. Nosotros ya tenemos, desde en los 17 años que tiene Líderes, hemos desarrollado más de 880 ediciones. Durante 880 semanas consecutivamente hemos estado contando historias de emprendimiento. Y allí yo creo que sí es una autocrítica hacia los medios de comunicación, porque a veces la agenda pública es la que impone los temas que se debaten y se conversan. Pero, por ejemplo, ahora es un tema está bien, ¿no? Son temas también que preocupan al país, pero a veces el discurso político llena de tinieblas a otros espacios que están haciendo muchísimas cosas. Y ahí es donde nosotros creo que lo podemos decir con mucho orgullo, que nosotros no nos dejamos un poco mirar ese panorama. Tenemos clarísimo hacia dónde queremos llegar, que es a seguir contando este tipo de historias. Mientras más la opinión pública, los medios puedan tener la posibilidad de mostrar esas historias, primero vamos a tener un país más motivado, un país que crea mucho más en sí mismo, que valore más lo que tiene, porque eso tampoco se lo hace por decreto. Que tenga sentido de pertenencia, porque a veces la parte negativa cunde en una sociedad. Claro, Miguel, entonces cuando uno valora más lo nuestro, pero por este tipo de situaciones, por historias, por superación, por buscar nuevos mercados, porque tampoco se lo hace por decreto, porque ahora también obligatoriamente se desarrolla una sustitución obligatoria de importaciones, pero eso puede ser un espacio, sí, pero yo creo que esto es lo que puede generar mucha más inspiración, motivación. Así es que allí es donde hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando la perspectiva distinta. Tenemos ya nosotros como líderes 17 años que nos permiten tener una experiencia en esto, y creo que ahora tenemos que ir también mirando un poco más allá, cómo a nuestros lectores darles más herramientas. Las historias motivan, inspiran, generan interés, pueden inclusive ser en algún momento un mecanismo de intercambiar contactos, hacer una red de networking, pero en algún momento también hay que darle más herramientas. Cómo están los mercados, qué temas se está innovando más, cuáles son un poco por dónde, qué camino seguir desde lo informativo. Sí, tener herramientas para dirigirse, para conducirse, ¿no? Así es, porque a partir de eso es lo importante para que puedan incluso establecerse nuevas metas, romper nuevos paradigmas y seguir pensando en que el producto ecuatoriano, por su propio valor, por su propia satisfacción de necesidades, puede estar en cualquier mercado del mundo, más allá de lo primario, que ya es lo que tenemos, banano, camarón, etcétera, pero el producto con valor agregado ecuatoriano. Hay que seguir trabajando en eso, y nuestra misión será esa, ¿no? De los próximos años, continuar con esto, contando esas historias, dar estos espacios para que incluso dentro y fuera del país se conozca lo que se hace aquí. ¿Cuáles son los desafíos de Ernesto Krüger desde su experiencia, su trabajo, su emprendimiento, y que ha sido reconocido como el mejor emprendedor ecuatoriano por Semanario Líderes? Bueno, los desafíos, primero yo pienso que como país hay un cambio, debemos cambiar la mentalidad hacia emprender, hacia el esquema mental que tenemos, porque en Ecuador se vive un esquema de eres culpable. Yo me acuerdo del ejemplo de Singapur, ahí en cambio se parte de la inocencia, entonces es totalmente distinto. Y también hay que cambiar y entender que la ideología de cualquier tipo no importa en el momento de que un país tiene que salir adelante. Y cito muy rápidamente ejemplos. Puede ser la izquierda más radical, pero tiene que salir adelante. Ejemplo, China. O puede ser, digamos, algo laboral, con un partido de los trabajadores, ejemplo, Brasil. Y tenemos a un país que con problemas tiene que seguir adelante. Y si me voy a otros ejemplos, hay muchos. Entonces yo creo que aquí viene el punto. El desafío como país es precisamente cambiar esa mentalidad y despojarse del tema de la ideología y entender que el país necesita competitividad. La competitividad es lo que nos cambia a todos nosotros desde un punto de vista y nos mide con nuestros vecinos, con el resto. Una competitividad bien entendida, sobre la base del ser humano.
porque también existe la exageración en donde se explota al ser humano, y entonces eso no está bien. Entonces, de alguna manera, la parte más interesante desde un punto de vista ya personal, que es cuál es el reto, es también apoyar a esto. Y así como a uno le ha ido bien, digamos, en los términos que ha emprendido, yo he creado una fundación, pseudo fundación, porque es difícil hacer fundaciones, mejor es una compañía, pero que todo se reinvierte y que ayuda a jovencitos a emprender y a coger ideas y a reclutar esas ideas y a conectar con personas, que es Kruger Labs. Entonces, desde mi punto de vista, eso me enriquece a mí, porque yo no tuve ayuda cuando comencé este tipo de cosas. Fueron las personas, amigos que creían en mí, que me apoyaban y todo eso, pero nada más. Pero no había un sentido de que si hubiera conocido a alguien importante que me catapulte y me diga, mira, hay que hacer así, o alguien que me ayude con un capital semilla. No entendía qué es eso. Es como una semilla que fue creciendo y se hizo un poquito más grande, y así, pero eso es orgánico. Se abrió a pulso, lo que se suele decir. Así es. Entonces, solamente es la realidad que muchos de los emprendedores de aquí nos ha tocado, porque es difícil. Y entonces, la clave está en ese desafío de decir, bueno, ¿por qué no ayudar y hacer un ecosistema? Porque el problema es que si tú no te ayudas y piensas que dicen que los ecuatorianos somos como cangrejos, que sube uno y le bajan enseguida al otro cangrejo para salir de una cubeta. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad. Es una mentalidad que tiene que ser más colaborativa. ¿Colaborativa para qué? Para decir que todos estemos bien. Cuando entendamos que si todos estamos bien, la sociedad tiene menos problemas de delincuencia, tiene menos problemas de todo tipo. Hoy hablan de cambios de matriz productiva, me parece estupendo, pero hay que ser coherente con eso. Es decir, ya hay iniciativas sociales, todo eso tiene que ir de la mano. Es decir, ser iguales en el crecimiento y en el desarrollo, no ser iguales en la pobreza. Exactamente, es decir, la abundancia de decir, bueno, y no necesariamente me refiero a ganar dinero, porque también hay un tipo de emprendimiento que es social. Entonces, yo creo que la base es tener una sociedad feliz, con lo necesario para confrontar la vida. Entonces, la sociedad generalmente confronta problemas, y al final del día eso se refleja en las situaciones de políticas y en los reflejos de todo lo que vemos a diario, y que supongo que Miguel conocerá más en eso, eres de especialista. Pero yo creo que aquí está la clave en cambiar esa mentalidad. Es una utopía. Y se tiene que estar machaca al principio, porque las utopías después se hacen realidad. Entonces, si no, grandes revoluciones llegaron por una idea. Soñar en grandes ideas. Soñar en lo que a la gente, soñar porque un Ecuador se habla de buen vivir. Me parece, no se está entendiendo bien lo que se quiere decir. Es súper interesante. Eso no es un tema solo de salud, ¿no? No, exactamente, es un tema bien interesante lo que se pretende. Yo creo que es muy avanzado lo que se está hablando ahí, sino que no estamos entendiendo las consecuencias. Plasmarlo. Exacto, entonces las consecuencias de un buen vivir, que se habla mucho, he leído en mucha empresa, es muy avanzado lo que se quiere hacer eso, es muy de vanguardia ese concepto, pero parece que no acompaña todo el entorno. Entonces lo que hay que hacer, yo creo que desde las más altas esferas políticas en este país, es enfocarse a esto, en apoyar. Yo he escuchado al vicepresidente, he hablado con él, he hablado a ministros, he hablado con secretarios de las universidades, del CENESID, y todos están en esa idea, pero hay que orquestarlo, hay que hacerlo como un tema sociedad, gobierno, universidad, orquestando todos esos contextos, porque a veces se trabaja un discurso, ¿no? Claro, a veces se trabaja por un lado, a veces se trabaja por otro lado, y a veces son iniciativas que los emprendedores, que es un gran grupo, se quedan con las mismas, ¿no? Entonces decir, ni modo, hay que seguir caminando, porque no queda otra, porque al final del día un emprendedor tiene que caminar, y con o sin con leyes o no leyes, el emprendedor por naturaleza va a seguir. Pero qué más fácil sea si tiene un ambiente mejor. Desde la visión de la estudiante Andrea Ruiz, ¿cuáles son los desafíos en el emprendimiento con toda la experiencia que ha tenido durante su carrera? Como recién estamos empezando, creo que uno de los desafíos es continuar y no retroceder. Quiero hacer un agradecimiento a Líderes, porque tenemos 3 publicaciones en la revista desde el 2010. Es muy emocionante porque ellos han visto nuestro proceso de crecimiento, desde lo que estuvimos haciendo bancos de botellas hasta lo que ya tenemos nuestro producto ya en el mercado. Entonces, un desafío es continuar, porque vemos que hay gente que confía en nosotros. También buscar aliados estratégicos, porque yo creo que la unión hace la fuerza. En este caso, todo es un emprendimiento universitario, pero igual gracias a mi socio Pablo Tello ha hecho que ya sea ideas de negocio.
Entonces los desafíos es eso, o sea, continuar y no retroceder. En mi caso es no retroceder porque como estamos empezando, a veces nos va mal, nos va bien, entonces es, o sea, ser firmes en nuestras ideas, o sea, continuar y seguir avanzando. Y yo creo mucho en lo que es el trabajo en el Ecuador, o sea, soy un ejemplo, puedo decir que se tienen las herramientas y hay que saberlas utilizar y saber que en el Ecuador hay bastante potencial para... ¿Y persistir en ello? Claro, siempre. O sea, tenemos que persistir, tenemos que buscar, encontrar todo el tiempo, porque en realidad no se puede quedar en una sola idea o bueno, me fue mal y ya, sino continuar. Y eso, y yo creo que gracias igual a Líderes, yo estoy muy agradecida porque nos ha motivado bastante en estos 4 años que ha visto que hemos crecido. Desde la visión de Javier Arriategui, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como país? Gracias, Miguel. El reto en este momento es, en pocos años, producto ecuatoriano, con nuestra marca, por ejemplo, New Harmony, Cuna Galicay, que es una marca en quichua, se esté vendiendo ya en mercados europeos, americanos, bajo un concepto de venta directa, de una persona que vende directamente al consumidor, que es un sistema de venta de remercadeo que es tiene un crecimiento exponencial, un crecimiento geométrico y nos permite rápidamente llegar a globalizar el mercado en menos tiempo. Y el desafío es ese, el que productos ecuatorianos se estén comercializando ya en Europa, en Estados Unidos, con una marca que lleve incluso un nombre en quichua. Y por medio de estos productos, poder levantar la bandera del Ecuador en varios países y decir, esto es lo que podemos hacer aquí, esto es lo que tenemos y este es el conocimiento que podemos entregar al mundo. Entonces yo creo que desde ahí es el desafío. En el camino hacia llegar a ese desafío, obviamente va a haber espacios de inspirar a más personas, de hacer contactos y de poder desarrollar más empresas que van a estar anexas, ¿no es cierto?, a esta idea. Y por supuesto también a desarrollar, yo conversaba justo al entrar con Ernesto me comentaba que tiene una persona, por ejemplo, un emprendedor, un señor de 80 años. Es un ejemplo de emprendimiento en esa edad, que tú tengas todavía esa idea, eso que quieres plasmar y que tengas un objetivo en la vida por seguir trabajando, me parece fabuloso. Y este señor, por ejemplo, quiere dinamizar... Sí, el problema no es de la edad. Exactamente, no es edad, es mentalidad. Correcto. Y por eso digo, es más inspirador que una persona de esa edad lo quiera hacer. Y por ejemplo, este señor quiere hacer un desarrollo con amaranto. Entonces digo, en este proceso de llegar a ese desafío, va a repotencializarse una serie de iniciativas, de proyectos, de personas a las cuales vamos a poder sostener con sus procesos, sus proyectos, sus ideas. Ese es el reto, el llegar con el producto al mundo y en ese camino aportar al desarrollo del país con más personas que estén haciendo esto y ideas diferentes, cosas en todo sentido, en todo ámbito, que sean innovadoras, que sean diferentes, que nos ayuden a nosotros y al Ecuador a salir adelante. Bueno, para nosotros un gusto contribuir, poner un granito de arena para que nuestros miles de oyentes conozcan estas experiencias gratas en el emprendimiento y la innovación a propósito de un hecho público como es el reconocimiento del semanario Líderes que ha realizado al emprendimiento. Por ello quiero agradecer la presencia al editor del semanario Líderes, Javier Basantes, Andrea Ruiz, ganadora del premio Mejor Emprendedora Universitaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Ernesto Kruger, el mejor emprendedor ecuatoriano, y Javier Arriategui, el mejor startup del país. Estos espacios lo abrimos y continuaremos en esa línea, Javier, siempre comprometidos a fin de contribuir en esta tarea que tú semanalmente presentas al Ecuador y al mundo. No, Miguel, y muchísimas gracias por este espacio, porque este espacio nos permite inspirar nuevamente, debatir y poner también desde una perspectiva distinta cuáles son los retos que debemos superar, porque también yo a mi equipo siempre le digo, en la vida no hay problemas, en la vida lo que hay son retos y oportunidades. Cuanto más lo podamos nosotros desarrollar, superar, creo que los paradigmas se rompen y podemos alcanzar metas más grandes. Bien, muchas gracias a nuestros cordiales invitados y a los amables oyentes en Controversia. Volveremos la próxima semana.